Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Ideas Medicina by Artur. En esta ocasión quisiera dar un agradecimiento especial al canal ENAR para Todos de nuestro amigo el Dr. Edward Dariel por habernos extendido la invitación para poderle colaborarle y compartir a su bonita audiencia de un tema muy bonito y que es de vital importancia para la preparación en este ENAR 2020. Vamos a platicar acerca de las patologías respiratorias del recién nacido. Mi nombre es Arturo Ordóñez, yo soy médico interno de pregrado del Hospital General de Escárcega y vamos a dar puntos claves de la fisiopatología, de las manifestaciones clínicas, pero más importante, vamos a hacer revisiones de las guías de práctica clínica y algunos artículos para ir recientes para hacer menciones más puntuales sobre el tema. Vamos a dar inicio y no perdamos el tiempo. Primeramente, para que podamos entender este tema, vamos a ubicar las patologías respiratorias del recién nacido como algo en común, que es la asfixia neonatal, ¿de acuerdo? Se dice por parte de la OMS que es una de las principales causas de muerte neonatal. De hecho, se menciona que en el momento en el que la madre se sabe que ya está embarazada, que ya está esperando al bebito, hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hay que empezar a tener una monitorización haciendo énfasis en el tercer trimestre del embarazo, porque aquí ahorita que platiquemos acerca de la fisiopatología vamos a centrarnos que en este periodo existe ya un proceso de maduración pulmonar que es el foco de atención de este tema, que va desde escuchar el corazoncito del bebé, desde el sentir los movimientos del bebé o incluso de la monitorización mediante ultrasonido y el identificar oportunamente malformaciones congénitas. Y para ello es súper importante porque vamos a dividir a los factores de riesgos en 4 grandes grupos. En el grupo materno podemos destacar las hemorragias en el tercer trimestre, las infecciones, la hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, la intoxicación por drogas, los medicamentos que se pueden usar como el sulfato de magnesio, los opiáceos o la lidocaína pueden favorecer la depresión respiratoria al momento del nacer. Incluso se ha documentado que la aspirina y la indometacina pueden manifestar dificultad respiratoria grave e incluso cianosis atribuibles al síndrome de hipertensión pulmonar persistente. El grupo obstétrico está atribuible con el líquido amniótico meconial, la incompatibilidad cefalopélvica, la presentación fetal anómala, el trabajo de parto prolongado, cesárea, RPM. En el tercer grupo, que es la uteroplacentaria, vamos a destacar las anormalidades del cordón umbilical, las anormalidades placentarias, las de la disfunción de la contractibilidad uterina, y en las fetales se va a abocar más al peso, ¿sí?, a las alteraciones de la frecuencia fetal y principalmente al término del producto, ya sea si es prematuro, si es de término o si es de postérmino. Ahora bien, vamos a platicar sobre la fisiopatología de estos padecimientos. Vamos a hablar de 3 principalmente, ¿sí? Primeramente del síndrome de dificultad respiratoria, o también llamado por su diagnóstico histopatológico enfermedad de membranas hialinas o síndrome de insuficiencia respiratoria idiopática, como antiguamente se le conocía. Este padecimiento es el principal responsable de la mortalidad neonatal en los primeros días de vida. Al grupo de recién nacidos que se ven afectados por esta patología vamos a encontrar primeramente a los prematuros. Y el punto en donde vamos a partir es en el alvéolo. Cuando el bebé se encuentra en la etapa de gestación menor a 34 semanas, el aparato respiratorio se encuentra inmaduro hasta esos momentos. Los alvéolos tienen unas células que se llaman neumocitos, más específico los tipo 2, que se encargan de la producción de un compuesto bioquímico que se llama surfactante. La función principal de este va a consistir en que en el momento de la aspiración va a evitar que el alvéolo vaya a colapsar. Se encarga más que nada el mantener la estabilidad del alvéolo con el intercambio gaseoso.
Entonces vamos a decir que hay dos principales factores condicionantes de este problema. El primero va a ser la hipoperfusión pulmonar y el segundo la ausencia o la disminución del surfactante. Es por ello que al recién nacido le va a costar mucho trabajo respirar y que en este proceso dificultoso va a existir una baja entrada de oxígeno al aparato respiratorio. Esto se va a traducir a que los alvéolos no se abran adecuadamente y que incluso lleguen a colapsarse, lo cual va a impedir que no llegue una adecuada oxigenación en todo el cuerpo, principalmente en los pulmones. Y aquí hago un paréntesis muy importante porque el oxígeno hay un papelito que jugar. El oxígeno sirve como un vasodilatador en este proceso. Entonces, en el primer momento al momento en el que nace el bebé y tiene su primera respiración, los alvéolos se expanden y el proceso de vasodilatación que va a ocurrir en todos los pulmones van a hacer que el conducto arterioso se cierre y por consecuencia el shunt de derecha a izquierda empieza a modificarse. Sin embargo, cuando no existe un cambio fisiológico adecuado, es decir, que ocurre todo lo contrario, vamos a encontrar una resistencia vascular pulmonar aumentada, vamos a encontrar una resistencia vascular sistémica probablemente normal o disminuida, con un shunt pulmonar de derecha a izquierda, acompañado además de hipoxia, aguas, porque ahí ya empezamos a presentar lo que se conoce como la hipertensión pulmonar persistente. En las manifestaciones clínicas vamos a encontrar obviamente alteraciones pulmonares que van desde la taquipnea, dificultad respiratoria acompañada de quejido, de aleteo nasal y empieza a existir la musculatura accesoria dentro del proceso de disociación toracoabdominal. Si nosotros auscultamos a los pulmoncitos vamos a encontrar una disminución en los ruidos respiratorios y que además si hay una disminución en los pulsos periféricos y una diuresis baja vamos a encontrar un compromiso ya a nivel sistémico. Los factores predisponentes que ya habíamos comentado, más los datos de resistencia pulmonar, estas manifestaciones clínicas se van a presentar inmediatamente al momento del nacimiento y que incluso si no se da un adecuado tratamiento, que más adelante vamos a comentarlo, de un lapso de 3 a 6 horas el pacientito se nos puede empeorar. Por segunda instancia vamos a tener a la taquipnea transitoria del recién nacido. Este padecimiento también se conoce como pulmón húmedo y que incluso se llegó a conocer como el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Los portadores de este padecimiento van a ser principalmente los recién nacidos de término o los prematuros tardíos. Cuando los bebés nacen, en los alvéolos van a haber una cantidad de líquido pulmonar. Este como tal es un filtrado de plasma que se reabsorbe por vía linfática y una parte de ello se dice que se va a expulsar por el parto vaginal mediante la compresión torácica que va a realizar el bebé al momento de atravesar el canal de parto. Este mecanismo está ausente en los niños que nacen por cesárea, lo que puede predisponer a una mayor retención de líquido pulmonar y a un retardo en su reabsorción al momento de estar ya en su vida extrauterina. Entonces, cuando la membrana alveolocapilar retrasa la absorción del líquido pulmonar que se queda atrapado en los alvéolos, esto va a ocasionar que principalmente los canales que se van a encargar de la eliminación de este líquido, como lo son las aquaporinas, no van a funcionar al 100. ¿Y cómo voy a saber yo si mi recién nacido está cursando por este padecimiento? Vamos a encontrar el distrés respiratorio, un proceso de hipoxemia, la taquipnea muy marcada arriba de 100 respiraciones por minuto. Puede presentarse con cianosis, quejido, tiros intercostales muy leves, aleteo nasal y es un cuadro que generalmente va a desaparecer en las 24 o 72 horas. Pero mucho ojo chiquitines, porque vamos a encontrar también que podemos tener un diagnóstico diferencial como lo es el síndrome de adaptación pulmonar. ¿Qué diferencia hay de este a la taquipnea de recién nacido? Sencillo, el síndrome de adaptación pulmonar tiene hasta 12 horas de evolución. Después de ello el niño tolera muy bien la vida extrauterina. La taquipnea transitoria recién nacido
puede durar hasta 72 horas, ¿de acuerdo? Es un padecimiento de tipo benigno, en 72 horas puede aparecer, puede reaparecer, pero no va más allá de este tiempo. Y por último vamos a tener el síndrome de aspiración por meconio, también conocido por sus siglas SAM. La población vulnerable van a ser aquellos recién nacidos postérminos o aquellos que tengan parto prolongado. Ahora bien, en los recién nacidos de postérmino van a tener un juego muy importante en los factores predisponentes, porque aquí no solamente va a ser un juego del bebé, sino que también va a ser un juego de la madre. Cuando existe una madre con comorbilidades como hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, se sabe que estos padecimientos se dan por una insuficiencia placentaria y eso nos da a entender que el bebé no tiene una adecuada captación, un adecuado intercambio gaseoso o de oxígeno, ¿sí? El bebé empieza a tener una disminución en la captación de su oxígeno. Eso me va a ocasionar a la hipoxemia. La hipoxemia en este lapso es el punto clave en donde va a partir todo y el por qué el meconio se empieza a distribuir en su casita, ¿sí? La hipoxemia o cuando existen niveles disminuidos de oxígeno en la sangre, esto lo suele interpretar el cerebro, ¿de acuerdo? De alguna manera tiene que compensar esos niveles normales de oxígeno. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el bebito? Que va a empezar a hacer sus bocanaditas de aire, ¿sí? Va a querer captar oxígeno. Inconscientemente él no lo sabe, pero ese va a ser una respuesta, un estímulo fisiológico. Aquí van a haber dos aparatos o dos sistemas que se van a afectar, el aparato digestivo y el sistema nervioso, porque el aparato digestivo, cuando empieza a captar sus procesos de hipoxemia, hay un aumento de la peristalsis intestinal, acompañado principalmente de una relajación de los esfínteres. Eso va a hacer que el meconio se escape de su ano y se esparza por toda su casita, por todo el líquido amniótico. Ya mencionamos en el segundo padecimiento de la taquipnea transitoria que cuando el bebé nace con una cantidad de líquido pulmonar. Ahora, este bebé, además de tener líquido pulmonar, tiene meconio, ya sea que mediante las bocanadas de aire, obviamente va a aspirar meconio. Al momento en el que el bebé salga al trabajo de parto, claro, si el bebé sale al trabajo de parto, ya vimos que hasta un 65% del líquido amniótico sale en el trabajo de parto. Puede este ser también un factor para que el meconio salga. Sin embargo, cuando hay cesáreas, ese estímulo no se da. La aspiración como tal del meconio, entre más espeso, ¿qué creen que vaya a ocurrir? Va a haber más compactación. Esto me va a llevar a una obstrucción de la vía aérea. Y adivinen qué. Vamos a observar que el bebé empieza a tener una asfixia. Y entonces la asfixia, al nacer, los vasos pulmonares se resisten a abrir. Y al igual que en el primer padecimiento, aquí vamos a encontrar también un cuadro de hipertensión pulmonar persistente. Esto me va a llevar a una alteración de la ventilación, complicaciones en la perfusión hemodinámica, una acidosis, una retención de dióxido de carbono y por ende la hipoxia que se va a ver muy marcada. Ahora, en las taquipneas transitorias del recién nacido, vamos a encontrar que el apoyo de oxígeno suplementario al 40% o lo necesario para mantener una saturación de oxígeno de hasta mayor de 94% con apoyo de USIN. El CPAP lo vamos a utilizar en casos de que no se logre una adecuada saturación por arriba del 94% y aún la dificultad respiratoria sea muy acentuada. En cuanto a la alimentación del bebé, en caso de que existe una frecuencia respiratoria de 60 a 80 respiraciones por minuto, se tiene indicado la sonda orogástrica. En caso de que el recién nacido presente respiraciones por arriba de 80 respiraciones por minuto, esté indicado el ayuno. En el síndrome de dificultad respiratoria tenemos indicado el oxígeno suplementario, surfactante exógeno, control ácido básico,
mantener eutermia y el aporte nutricional es muy importante en estos pacientitos. En el síndrome de aspiración por meconio, vamos a hacer una revisión muy puntual del RCP básico neonatal o avanzado según amerite, ya que si el bebé no responde a los estímulos, tenemos que intubarlo y darle ventilación positiva con bolsa y mascarilla. En casos muy graves, la terapia intensiva neonatal, la ventilación mecánica convencional o incluso se ha visto mejoras con el surfactante exógeno en este tipo de pacientes. Pues bueno, chavos, espero que este tema haya sido de total facilidad para ustedes. No olvides pasar por mi canal, por mis redes sociales, te lo dejo aquí, Insta, YouTube y Facebook. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias.